ustedes unas muy buenas noticias en términos del indicador de inversión en obras civiles. Esto que vamos a ver, el resultado de lo que ha sido el primer trimestre del año 2014 comparado con el igual trimestre del año anterior, es el resultado de las inversiones que el gobierno nacional ha venido haciendo en materia de infraestructura de transporte, con ejecuciones que pasaron de 2 billones de pesos en gobiernos anteriores a unas inversiones que superan los 7 billones de pesos en este gobierno, y del interés que se ha tenido por parte del gobierno nacional en poder adelantar programas tan importantes como el programa de 4G de concesiones, con el propósito de ir disminuyendo el rezago de infraestructura en términos de la participación de la infraestructura en el PIB. Estamos superando ya el 1% y la idea y lo que se tiene previsto es que podamos llegar en un mediano plazo al 10% del PIB. ¿Cómo estuvo entonces el indicador? El indicador presenta un crecimiento del 25.4% en el primer trimestre de este año, reflejado en inversiones del 31.9% en carreteras, que fue el que contribuyó a jalonar este crecimiento, porque el indicador de carreteras representa el 50% en todo este indicador de obras civiles, y adicionalmente hay crecimientos muy importantes del orden del 40% en el tema de inversión en vías de agua, puertos y represas, y una participación del 4.9% en el tema de vías férreas, aeropuertos y transporte urbano. Si lo comparamos entonces en términos de lo que ha sido otros indicadores en el de obras civiles, como es el tema de minería, pues la minería también creció, pero en unos porcentajes muy diferentes, menores, del orden del 2.9%. Cuando uno va a mirar entonces este indicador para entidades como el Instituto Nacional de Vías, el crecimiento con relación a las ejecuciones en este primer semestre superaron el 51%, y uno lo puede demostrar en términos de lo que ha sido el presupuesto del instituto, donde en el primer trimestre del año 2013 se pagaron cuentas del orden de 803 mil millones de pesos, y para este primer trimestre del año 2014 se pagaron cuentas del orden de 1.1 billones de pesos, es decir, 37.5% superiores a lo que se tenía en ese primer trimestre del 2013. Y ese crecimiento que vemos en este primer trimestre del año 2014 ha sido sostenido en los trimestres de la vigencia del año 2013, tanto el segundo, el tercero y el cuarto, comparados con la vigencia del año 2012. Es decir, que esta buena noticia de crecimiento demuestra cómo la locomotora de la infraestructura efectivamente ya arrancó, viene con un impulso muy grande, muy satisfechos nosotros con las noticias que se han venido presentando en estas últimas semanas con proyectos de 4G, que ahora le daré la palabra al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, al presidente, el doctor Luis Andrade, con el propósito que también él pueda decirles a ustedes cómo los resultados y las inversiones que se han hecho a través de esta agencia han repercutido en este indicador que lo mide el daño. Esto realmente demuestra cómo de rápido está andando la infraestructura en Colombia y cómo está jalonando la economía. Un crecimiento del 25% en el índice de obras civiles asegura que la economía colombiana va a tener un buen crecimiento este año. El crecimiento se dio en todas las dimensiones, como lo mencionó el viceministro. Se dio en obra pública de carreteras, se dio en puertos y se dio en vías férreas. En los temas específicos de concesiones, el crecimiento fue muy grande. Las concesiones de carreteras tuvieron un crecimiento del 26%, las concesiones portuarias un crecimiento del 120%, las férreas del 92%,
y las únicas concesiones en que no tuvimos crecimiento fue en las aeroportuarias, porque el año pasado hubo un crecimiento muy grande a raíz de la terminación del Dorado. Por eso es que estamos viendo consumos de asfalto tan grandes. Hace un par de semanas con el viceministro hicimos un comunicado con relación al consumo de asfalto. El consumo de asfalto en los primeros 4 meses del año fue del orden del 40%, que más o menos refleja los índices que estamos viendo aquí, y que ha llevado al punto en que Ecopetrol está duplicando su capacidad de producción de asfalto para poder atender las necesidades que tenemos hoy en día y que tendremos a futuro. Porque, por cierto, este crecimiento se está dando sin el efecto de las nuevas concesiones, sin el efecto de 4G, porque hasta ahora las estamos adjudicando. Lo que estamos viendo ahora es el producto de todo lo que tenemos en ejecución ahora. Con 4G vamos a poder sostener estos crecimientos y asegurarle a la economía colombiana que vamos a poder seguir generando empleo, bienestar y competitividad. También cómo se expresa esas variaciones. En el caso, por ejemplo, del tema de los puertos, el crecimiento obedece a esas inversiones que se hicieron en la zona de Ye de Ciénaga, por ejemplo lo de American Port Company, Puerto Bahía, las inversiones en la zona regional de Buenaventura, el puerto de Agua Dulce, que siguen haciendo trabajos para la adecuación de ese puerto y ponerlo a funcionar con Teccar, y el puerto de Bolívar. Y adicionalmente, por ejemplo, en el tema férreo, que creció el 92.2%, es un crecimiento muy importante en materia férrea, está dado en términos de las inversiones que viene adelantando FENOCO en el proyecto de la línea férrea y la doble línea férrea que está en ejecución entre Lomas Aisladas y Ye de Ciénaga, y las inversiones de concesión que entregó la Agencia Nacional de Infraestructura para la rehabilitación de las líneas férreas, tanto del tren de Occidente como en el caso de la Dorada Chiriguaná y en el caso de la línea férrea de Bogotá-Belencito. Este es entonces un acierto en términos de todas las inversiones que se han venido realizando y que se ve expresado finalmente en el indicador del daño. De los 7 millones que vale la locomotora, ¿cuántos más o menos ya finalizando el cuarto año ya tienen ya listo para decir que se entregó? Vea, yo le cuento, y siquiera hace usted esa pregunta, porque no solamente es tener más recursos para poder ejecutar en materia de infraestructura, sino que nosotros también hemos reflejado un crecimiento bien importante en términos de ejecución de esos recursos asignados por parte del gobierno nacional, con ejecuciones del orden del 46% que se daban en la década anterior, pasamos a ejecuciones que superan el 80% en este cuatrenio, llegando a una cifra totalmente histórica para el sector transporte el año inmediatamente anterior del 92% de ejecución. El año anterior tuvimos un presupuesto de ese orden, de más de 7 billones de pesos, y la ejecución real y efectiva fue del 92%. Eso es lo que está mostrando el indicador, no solamente las apropiaciones presupuestales que se tienen en materia de infraestructura, sino también la real y efectiva ejecución de esos recursos asignados. Si le pongo cifras, ¿sería 6,5, 6,6 billones? ¿Al 92%? Sí, yo le digo, claro, si vos le sacas al 92%, pero tengo que resaltar algo y no quiero hacer como comparaciones en términos de regionales, pero cuando nosotros hablamos de una ejecución del 92% en el caso del año anterior, no podemos confundir la ejecución con los compromisos, es decir, con contratos que realmente se efectuaron, porque ahí sí, en términos de compromisos, superamos el 99%. Instituto Nacional de Vías con compromisos, es decir, con recursos asignados por el gobierno nacional y realmente comprometidos a través de contratos por licitación pública, convenios interadministrativos, del 99.57%.
Es decir, que no solamente tenemos una muy alta ejecución del orden del 92%, que es lo que tú dices, o lo que usted dice de 6.6 billones, sino también en términos de compromisos. Eso para que lo comparen ustedes cuando se hacen anuncios por parte de otras entidades públicas, siempre se hace referencia en otras entidades públicas, no a la ejecución, sino a lo comprometido. Y en términos de ejecución, si lo comprometido es del orden del 80%, en términos de ejecución es muchísimo menor. La meta este año del Ministerio de Transporte es llegar al 94% de ejecución. Es una meta que se trazó la señora ministra del Transporte, la doctora Cecilia Álvarez. Es una meta que nosotros revisamos mensualmente en reuniones que sostenemos, miramos cuáles son las dificultades que se tienen en términos de lograr esas metas. Tenemos unos indicadores mes a mes para poder no quedar por debajo de las curvas de compromisos y de metas. Entonces la meta que tenemos de ejecución es una meta que se traduce en las inversiones que se van a hacer en materia de infraestructura de transporte hasta el 31 de diciembre del 2014.